Bueno, señores, llegó el momento de la verdad. Ya viene la noticia de la inflación. Sin embargo, pienso que se debe haber filtrado porque la subida que hemos tenido desde ayer al mediodía hasta hoy está alrededor de un 2%. Impresionante. Además, mañana se da todo lo que tiene que ver con la subida de las tasas de interés, cuánto va a ser. Hoy se reúne el FOMC, quien es quien toma la decisión. Así que, bueno, el mercado está muy a la expectativa y te voy a dar unas estadísticas que conseguí por ahí muy interesantes de qué estiman los bancos o incluso fondos de inversión y también, bueno, qué dice Goldman Sachs con respecto al rally. Por ahí también pusieron, al parecer, o ya retuvieron al ex CEO de FTX, así que bueno, va a estar muy interesante este video. 40 minutos antes aproximadamente de la publicación de las noticias, porque me interesa publicarlo antes para que veas todos los escenarios y así que estés preparado. Así que empezamos de una vez este video tan interesante. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en las redes sociales, tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok. En todas aparezco como Dani Pérez Trader. Aquí aparezco en Instagram, en YouTube, en Twitter y en TikTok. Y en todas estoy muy activo, siempre compartiendo contenido de altísimo valor para que lo puedas allí analizar. De hecho, aquí en mi canal de YouTube te invito a que veas todos los videos que he publicado en diciembre, que es uno al día. Tengo ese compromiso contigo de hacerlo una vez al día y creo que te va a aportar muchísimo, muchísimo valor, sobre todo si estás interesado en el mundo de las inversiones y también de todo lo que tiene que ver con la parte de day trading. Ahora, vamos a empezar con algo que me parece sumamente interesante, que es todo lo que tiene que ver con cuánto puede ser el dato de inflación anualizado con este dato del mes anterior. Y aquí lo podemos ver. Primero, lo que opinan todo lo que tiene que ver con bancos y fondos de inversión. Dicen que anualizado más o menos podemos llegar a esta cifra. Bueno, interesante porque, digamos, de alguna forma estamos teniendo alrededor de 7, 7.2, 7.3, es decir, siempre por encima de 7. Sin embargo, ¿qué pasa? Que si la inflación anualizada logra estar por debajo del 7%, probablemente se origine un rally importante. Pero eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿será que la noticia se filtró? Bueno, eso es interesante porque la acción del precio siempre nos va a decir un poco o nos anticipa qué es lo que puede estar pasando en ese sentido. Ahora, es interesante porque si baja la inflación muy agresivamente o si bajó la inflación agresivamente en noviembre, pues es muy probable que el ajuste de las tasas de interés sea muchísimo menos de lo esperado y eso es súper positivo para todo lo que tiene que ver con las acciones y por eso, digamos, hemos tenido un avance importante, un avance súper importante. De hecho, si vemos aquí el futuro del mini del S&P 500, nos podemos dar cuenta cómo el mercado ha subido de manera importante. Ayer subió impresionante, pero también en el premercado del día de hoy, eso sí, casi sin estar apoyado en ningún tipo de volumen. Aquí podemos ver una gráfica más detallada. Miren el movimiento muy fuerte que pasó justamente después de las 11 de la mañana, el mercado empezó a subir de manera impresionante y como te digo, hemos subido ya más de un 2% en el S&P 500 y justamente está llegando en este momento a mi zona de resistencia antes del precio de 4.075, 4.080, que es un precio que te había compartido el domingo en el Trading View en el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Así que es bien interesante. Hoy todo depende de esa noticia que va a ser, como te digo, a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York. Esta noticia que se va a publicar justamente al momento de que probablemente publique este video y va a ser interesante. Fíjense que la expectativa ya general de los analistas es 7.3%, pero insisto, si logra estar por debajo va a ser interesante. Pero recuérdense que la semana pasada se publicó la inflación de los productores y estuvo un poco por encima y por eso digamos que también el viernes hubo ese movimiento tan fuerte. Pero mañana es el día donde digamos se va a publicar la subida de la tasa de interés. Va a ser importante, obviamente, va a marcar probablemente no solamente cómo terminemos el año, sino también cómo comencemos el año, porque la próxima subida de tasas va a ser en febrero. En enero no va a haber subida de tasas y eso es importante. Pero también el jueves tenemos noticias con respecto a las ventas al detalle. Tenemos también los Manufacturing Index o los índices de manufactura, tanto de Nueva York como de Filadelfia, cosas que son muy importantes para la economía, además de la solicitud de subsidio por desempleo. Y el viernes tenemos tanto el Flash Services como el Flash Manufacturing PMI, datos sumamente importantes. No solamente, yo no lo pondría aquí rojo, lo pondría morado del importante o del impacto que tiene el mercado. Así que todos estos días el boom de las noticias va a ser muy importante, pero sobre todo la de hoy y la de mañana, que como te digo, pareciera que la de hoy es como si se hubiera filtrado. Los mercados han subido de manera impresionante, al igual que la volatilidad. La volatilidad subió muy fuerte desde el finales de la semana pasada
y incluso con un gap importante, que eso no es tan sencillo verlo en este instrumento, pero justamente estamos en una zona de resistencia, lo que puede anticipar de que a lo mejor el mercado de ahí pudiera bajar un poco y eso coincidir con la subida del precio de las acciones. Así que también esto como nos está dando ese indicio de que sí, que pareciera que si el dato viene positivo vamos a subir de manera todavía un poco más. Fíjense que por allí Goldman estaba diciendo que podríamos subir alrededor de un 3%. Bueno, ya llevamos un 2%, así que todavía un 1% puede ser bastante. El dólar sigue bajando, eso es algo bueno para las acciones. Fíjate cómo aquí el rendimiento de los bonos del Tesoro, por ejemplo, el de 2 años, se ha mantenido igual o ha bajado. Eso es muy bueno con respecto a la expectativa de las tasas, que pudiera incluso seguir bajando un poco más, incluso el de 10 años también. Así que eso es interesante. Pero volviendo a las gráficas, vamos a ver un poquito el NQ, que es el índice que mide la tecnología, es el índice, es el Nasdaq, pues digamos que de alguna manera también ha subido bastante fuerte, tanto ayer como hoy, pero sobre todo haciendo un máximo más alto. Así que es muy probable que podamos estar viendo, al menos como el escenario de más probabilidad, llegar a 12.060. Así que eso es interesante. Eso es interesante porque el índice de la tecnología se va a mover mucho más rápido que el SP500 en ese sentido. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo moviéndose mucho. Creo que va a venir una volatilidad impresionante por toda esta cantidad de noticias toda esta semana. Y no solamente para el mercado de futuros, no solamente para el mercado de acciones. Yo creo que también viene para lo que tiene que ver con criptomonedas. Está a punto de despegar muy fuerte. Ayer se rodó la noticia que habían arrestado en Bahamas a Sam Bankman-Fried, obviamente el ex CEO de FTX, bueno, ya para qué hablar un poco más de él, sino esto va a ser importante, sobre todo en el momento donde lo hacen, donde en teoría debería declarar en el Congreso dentro de unos días. Y fíjense que una movida interesante. Incluso hay mucho rumor en Binance. Por ejemplo, si entras a Twitter, te darás cuenta que hay mucho rumor de lo que puede pasar en Binance. Dicen que no tiene realmente tanta liquidez y que, digamos, de alguna manera también hay temas de lavado. Bueno, en fin, hay mucho rumor de lo que está pasando en el área de criptomonedas, pero como siempre te digo, en este momento es mejor utilizar wallets para poder, digamos, cubrir esas posiciones y que no estés expuesto al mercado. Sin embargo, insisto, esto es malo para probablemente estos exchange, pero digamos de alguna manera, para mí el instrumento mediano-largo plazo sigue siendo alcista, así que eso es interesante. Si el mercado logra llegar a mi precio de 12.475 en el caso del Bitcoin y en el caso de que baje, pues para mí representa oportunidades de inversión bien interesantes. Ahora, sigue haciendo mínimos más altos, eso es bueno. Vamos a ver si explota hacia arriba. Tiene que pasar el precio de los 18.000 para poderles decir que vamos a llegar a los 20.200. Sin embargo, insisto, va a ser interesante también estas noticias, porque cada vez, por ejemplo, el Bitcoin, Ethereum cada vez tiene mucho más correlación con respecto a las acciones tecnológicas. Así que bueno, eso es interesante. También le va a afectar bastante lo que vaya a pasar con la subida de la tasa de interés. Ethereum, fíjate, un movimiento realmente lo mismo. Es un movimiento que tiene altísima correlación con lo que está pasando en el Bitcoin, así que es un movimiento general de las criptomonedas. Incluso la misma Cardano está manteniendo y encontrando un soporte. Pareciera que está ignorando un poco lo que tiene que ver con el canal bajista. Fíjate que aquí hizo un movimiento muy parecido después de una bajada, sin embargo aquí fue un poco más volátil. Aquí está siendo como más pasivo y cuidado si entonces encontró un soporte importante, pero todo va a depender muchísimo de lo que vaya a pasar, sobre todo en estos días con las noticias que está pasando, sobre todo con Binance. Esa noticia puede impactar el mercado importante si es que son simplemente rumores, porque pues hay demasiadas noticias contradictorias en estos días, o si definitivamente el mercado termina haciendo un movimiento fuerte. Ahora, en el caso del oro estamos haciendo una compresión, probablemente vaya a venir un movimiento fuerte, debería ser hacia arriba con base a lo que hizo el mercado desde los primeros días de noviembre. Sin embargo, estemos preparados para un retroceso que pudiera llegar a 1.750 como el peor escenario y ahí que tome una decisión. Sin embargo, el mercado se está moviendo fuerte. En el caso del oro, insisto, creo que bueno, por lo menos para el año 2023 yo tengo una expectativa bien, pero bien interesante. Ahora, ¿qué opinas de todo esto de lo que estamos hablando? Nosotros estamos ahorita en la ciudad de Bogotá, estamos haciendo el seminario de trading en vivo aquí por MDC Trading Academy. Recordemos que todos estos videos los publicamos a las 9 de la mañana en el canal o en la página de mdctradingacademy.com. Creo que, bueno, no dejes de verlo porque lo publicamos todos los días. Y en mi canal de YouTube, aquí los martes y viernes, insisto, todos los días de diciembre estoy publicando un video de muchísima utilidad que espero que lo estés aprovechando. Así que empieza el boom de noticias. Estate atento a mis historias en la cuenta de Instagram. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y espero que tengas una gran operativa.
un gran día de inversión y bueno, esperemos que los mercados se muevan bastante bien. Abrazo grande, Frank. Bye.